Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la presentación de la maestra María de Lourdes González López, quien va a hacer una exposición de una tesis doctoral que se llama Un estudio sobre la perversión y la perversidad en la familia Borgia del siglo XV. Quiero comentar sobre la maestra, casi doctora María de Lourdes González, que ella es licenciada y maestra en psicología clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Y ahora pues está preparando esta tesis, la cual ha cursado desde hace ya largos años y nos da mucho gusto que Lourdes esté en esta presentación que organiza JCC Psicólogos Clínicos y el Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro, quien inicia actividades académico-gremiales con el nuevo consejo directivo. Te dejo, Lourdes, para que nos haga el favor de iniciar tu presentación y tenemos tiempo para algunas preguntas que puedan llegar. Adelante. Pues buenas tardes a todos, agradezco mucho el favor de su atención. Como ya comentó Juan Carlos, pues es un ensayo que estoy haciendo con estas diapositivas que voy a presentar el día 30 de septiembre, que es mi examen doctoral. Es el mismo material que voy a utilizar. Un poquito les voy a comentar sobre la familia Borgia que estamos viendo en pantalla, que dice un estudio sobre la perversión y la perversidad en la familia Borgia del siglo XV en Italia. Podemos identificar muy fácilmente al Papa, la chica que está de vestido entre azul, verde, oscuro, es Giulia Farnese, y en ese sentido, hacia abajo está Lucrezia Borgia y hacia abajo está César Borgia. A la izquierda está Vanozza Catenei, que es la mamá de de Lucrecia, de César, y está el chico, el joven que está sentado con una espada es Juan y el chiquito es Geoffrey. Y la del vestido azul verde es pues fue la amante también del Papa Borgia, y la madre de sus hijos es Vanozza Catenei, la que está a la izquierda. Bueno, quiero comentarles que Alonso Borgia, toda la familia Borgia empieza, y todo este papado empieza gracias al Papa Calixto III. Entonces, el Papa Calixto III es español, nace en Játiva y no convence, sino que trae consigo a Rodrigo, que es Alejandro VI, para formarlo dentro de las cosas de la iglesia. Voy a dar algunos datos nada más. En 1431 nace Rodrigo Borgia. A los 25 años termina leyes y es capitán general de los ejércitos pontificios. A los 26 años lo nombran vicecanciller de la iglesia. A los 27 es el obispo de Valencia. Cuando el Papa tenía 44 años, nace César. Cuando tenía 45, nace Juan. Cuando tenía 49, nace Lucrecia en 1480. A los 61 años es electo papa en 1492, cuando se estaba descubriendo América. A los 72 años muere el papa Alejandro VI en 1503. Su papado dura 12 años. Lucrecia muere en 1519 a los 39 años de edad. Muere al dar a luz a su séptimo hijo. Su primer matrimonio, su primero y segundo matrimonio fueron matrimonios, sí se casó, pero luego la divorciaron. La divorció el Papa Borgia, porque no le convenía. Su primer matrimonio de Lucrecia fue a los 10 años, el segundo a los 11 años, al tercero se casa con Giovanni Sforza, ella de 12 y él de 26. Al cuarto matrimonio casa con Alfonso de Aragón, él de 17 y Lucrecia de 13. Y el quinto matrimonio la casan con Alfonso de cuando Alfonso tenía 25 años y ella tenía 21 años. Un poquito para que de alguna manera
tengan en mente cómo se jugó, cómo se juega toda esta familia. Sí, conocemos a la familia, pero no conocemos, digamos, no se conoce, muchos no sabemos de qué pasa con ellos. Bueno, para situarnos en Italia, porque de ahí viene la situación, nos dice que Italia en el siglo XV estaba dividida en múltiples estados. En las repúblicas de Venecia, Génova, había grandes ducados. En torno a la ciudad de Roma estaban los estados pontificios, dirigidos por reyes, duques, obispos, señores feudales y el papa. Y la idea básica era ganar tierras. La familia creada por el Papa Alejandro VI la aprovechó él para enriquecerse y fortalecer su poder. Este papa insaciable formó una realeza, una opulenta familia de la realeza. Y entonces el Papa Alejandro VI conformó una familia hecha por Vanozza, la madre de sus hijos, César, Juan, Lucrecia y Joffre, que vimos en la primera diapositiva. El haber sido la máxima autoridad de la Iglesia Católica lo lleva a buscar y a luchar y tratar de perpetuar su poder valiéndose pues de muchas cosas que no son de acorde a una norma buena, ¿no? Porque fueron mentiras, actos bajos, faltas de ética, corrupción, abuso de poder, el incesto y también asesinatos. Cuando hablamos de familia, bueno, nos podemos encontrar que tenemos diferentes puntos de vista, como de la sociología, antropología, del psicoanálisis. La sociología nos dice que la familia es una característica fundamental del ser humano. Él quiere vivir en sociedad, pero para moverse en la sociedad requiere satisfacer pues, necesidades biológicas, psicológicas y sociales. En otro momento también encontramos que la familia es un núcleo primario que provee satisfacciones a las necesidades básicas del hombre y de los hijos. Y entonces otro autor nos dice que luego de una necesidad individual se da una colectiva. Necesitas satisfacer requisitos de alimentación, de cuidado, de protección, aspiración a una expansión física, ocupando también un lugar productivo en la sociedad. Y entonces, bueno, cuando hablamos de la familia en el Renacimiento, también es una familia como las nuestras. Allá utilizaron también sirvientes, pero también ahí los matrimonios se gestionaban, se veía la forma de cómo concretar una familia con otra para mejorar el estado económico, tener más riquezas, tener más fortunas. Los hijos varones se casaban con ricas prometidas, ya se aumentaban su fortuna, y las hijas tendrían una cuantiosa dote para atraer a los maridos convenientes. Entonces, de esta forma se manejaban las familias, o se hacían las familias en el Renacimiento. Cuando hablamos de familia en psicoanálisis, estamos hablando de una estructura en donde se instaura como tradición la verdad del origen de cada sujeto. Esto lo daremos un poquito más adelante. También nos dice otro autor que en las relaciones familiares hay estructuras familiares que tienen una realización consciente y una realización inconsciente. Cuando se habla del consciente es, por ejemplo, que se ponen de acuerdo cómo le van a poner a los nombres de los integrantes de la familia, cómo van a ser, en dónde van a vivir, qué espacio van a elegir, su forma de hablar, su forma de vestir, etcétera. Y la estructura inconsciente tiene que ver con esta relación o con esta relación que se da entre padre y madre, qué relación se establece entre los padres, el padre varón y
y los hijos varones, entre la madre y entre las hijas y los hermanos. O sea, toda esta es una realización inconsciente. Nos dice otro autor que la familia es un conjunto de yoes. Está conformada por yoes que pueden moverse. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un momento determinado, si el papá fallece o la mamá fallece, quienes asumen ese yo materno o yo paterno es alguno de los hijos, probablemente, o de las hijas. Entonces, esto de alguna manera es una movilización de yoes. También otro autor nos dice que dentro de las familias se encuentran secretos, acuerdos, alianzas, pactos, reglas inconscientes y sobre todo la regla universal que es el tabú del incesto. Silvia Gómez nos dice que en las familias podemos encontrar una perversidad gracias a una codesmentida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son alianzas familiares que se encuentran apoyadas, sobre todo en los actos perversos, y se apoyan pues en esta desmentida. Entonces, es la alianza que se hace en la familia para apoyar estos actos perversos. Cuando hablamos de familia perversa, nos encontramos que siempre hay uno que tiene que tener un dominio sobre una o varias personas. Esconde sus carencias, descubriéndolas con la omnipotencia. Sobre todo, esquivan a la ley y generan dependencia intensa, alta voracidad, tentativa de conquistar al otro, invadirlo y utilizarlo para su propio servicio. Esto, de alguna manera, se daba en la familia Borgia. El Papa Borgia promovía todas estas cosas. Cuando hablamos de familia, no podemos no pensar en el Edipo, porque todos en familia hemos pasado por un Edipo. Entonces, recordando el Edipo en Freud, que tiene 3 momentos, el primero es el deseo de dar a muerte al padre del mismo sexo, y los deseos de amor hacia el padre del sexo contrario. Existe la presencia de las identificaciones. En el segundo momento, forman que el infante toma la pareja parental en la relación edípica. Y el tercero, que es el sepultamiento del complejo de Edipo, se renuncia al deseo de poseer a la madre y eliminar al padre con la finalidad de preservar sus genitales ante una amenaza de castración. Cuando hablamos de Lacan, nos vamos a encontrar con estructuras que es la madre, el padre, el hijo y el falo. Esta movilización se va a dar en estas estructuras gracias a la falta al falo, en función de una falta. En el primer tiempo, lo que se busca es lo que busca el niño es el deseo de poder satisfacer a su madre. Él quiere satisfacer en todo a su madre. El segundo tiempo es cuando el hijo se enfrenta a la falta porque no tolera que la madre se separe de él. Ve que la madre se separa de él porque hay otras cosas que complementan a la madre, no únicamente el hijo. Entonces, la madre desea otras cosas, entre ellas al padre. El tercer tiempo es la aparición del padre como representación de la ley. El padre representa, transmite la ley, pero no es la ley. Si se adjudica el papel de ser la ley, entonces se comportaría hacia el hijo con una conducta arbitraria y caprichosa. El padre se somete a la ley porque la ley es la cultura y esa es el lugar a donde se lleva al hijo, a lo social para la convivencia. Si no se cumple lo anterior, se está transgrediendo a la ley. El Papa Borgia no respetaba la ley de la cultura. Él hacía su propia ley. Él hacía sus propias convicciones sobre la ley que él quería que se hiciera al interior de la iglesia y al interior de su familia. Cuando hablamos de perversión, bueno, esto se habló también desde el medioevo,
Elizabeth Rudinesco nos dice que es una forma, en el medioevo, la perversión era una forma de perturbar el orden natural y convertir a los hombres al vicio. Sin embargo, la perversión no únicamente es de área sexual, también es en lo político y en lo psíquico. La perversión siempre ha estado presente en la sociedad humana. Entonces, esto de alguna manera pues no es nuevo, ¿no? También otro autor nos habla de una relación intrusiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una organización relacional perversa. Está destinada a introducirse en la mente o en los cuerpos de los otros para beneficio del intruso, sin tomar en cuenta la aprobación del invadido, consiguiendo beneficio, placer, equilibrio o poder. La perversión, entonces, es una respuesta que se tiene cuando hay un poder que lleva a la corrupción. Cuando hablamos de perversión, también podemos hablar de que Freud habló de perversiones y una de ellas es el sadismo masoquismo. El sadismo masoquismo como perversión. El sadismo, como sabemos, es una acción violenta dirigida hacia otra persona como objeto. El masoquismo es una tendencia que se convierte en un fin. No se evita el dolor, se busca. Freud plantea 4 destinos de pulsión, entre ellos la vuelta hacia la propia persona, donde entra realmente el masoquismo. Si recordamos, Freud habla del masoquismo erógeno, del femenino y del moral. El moral no tiene un vínculo con la sexualidad. Lo importante ahí es padecer. El masoquismo moral soporta situaciones dolosas sobre su propia persona porque le da placer. Por otro lado, se encuentra un sentimiento de culpa que demanda castigo. El superyo toma componentes sádicos que van dirigidos hacia el yo y este yo se hace maltratar por el superyo. Por lo tanto, pues el yo es un masoquista. Encontramos que en la familia Borgia, como común denominador, existe el masoquismo moral. Se hizo presente en la relación de Alejandro VI con Vanozza, porque de alguna manera él la manejaba, la controlaba, decidía con quién casarla, porque él decidía casarla, aunque fuera su amante, pero con la condición de que no podía tener una relación carnal. También dispuso de alguna manera de los hijos de Vanozza o de sus propios hijos y se los dio Orsini. Entonces Vanozza no dijo nada de esto. Claro, había de alguna manera pues un beneficio para ella, que era pues la riqueza, palacios, castillos. Esa era, digamos, como que su pago ante una situación dolosa. También vemos esta situación en la relación de César con Lucrecia, porque ellos siendo hermanos, el Papa Borgia los invita, los seduce, les lava el cerebro para convencerlos de que se acercaran sexualmente entre ellos como hermanos porque era porque quería el Papa Borgia dejarla como instruida en el placer sexual para unos matrimonios futuros. Sin embargo, aquí lo que provoca el Papa Borgia es el enamoramiento de los hermanos. Entonces también pero ellos ante la situación de que era su padre y ante la situación de que era el representante de Dios en la iglesia, pues no se quejan, no dicen nada, sí se ponen, hay de alguna manera una queja entre ellos, pero de alguna manera ceden a la obediencia, a una obediencia que de alguna manera era de una situación pues dolosa. Cuando hablamos de Lucrecia y Alejandro, pues también en esta relación de Lucrecia, su hija Lucrecia con Alejandro VI,
es también una situación que nos hace pensar en que él la manejó a su antojo. Le buscaba a los esposos, los, la divorciaba en el momento en que él creía oportuno, la manejaba, era su, pues fue su pieza de ajedrez que de alguna manera contribuyó para tener beneficios y riquezas para el Papa y para la iglesia, y quisiera para la iglesia, pues y si Dios lo permitía, pues eso estaba bien. Entonces, como dije, Lucrecia fue un objeto de beneficio para el Papa y Lucrecia vivió una maternidad fallida. Si estamos hablando de que esto es un masoquismo moral, Lucrecia no se permitió, ante un super yo sádico, eh, tener hijos. Los tuvo, sí, pero tempranamente morían o no se lograban estos productos. Tuvo 7 y el último, la última, pues la lleva a la muerte por la debilidad que tuvo después de este parto. Entonces, bueno, ¿qué es la perversidad? Es un tipo de malignidad actuante en el individuo en actos y conductas. Nos remite a las apelaciones, justificaciones morales del comportamiento. Aquí estas justificaciones las hacía el Papa Alejandro VI cuando él tenía conductas no favorables, emitía unas bulas que son unos documentos papales que otorgan el permiso o justifican el actuar del Papa, sea bueno o sea malo. Entonces, estas justificaciones eran como justificaciones morales de su comportamiento. La perversidad es el resultado de una orientación episódica del comportamiento, ilimitada pero no identificable, e incluso en individuos normales. Esto quiere decir que, bueno, todos nosotros, todos los que me están escuchando, todos los que me están viendo, todos los que estamos aquí, también tenemos ciertos rasgos de perversidad. Atañe a todo acto fuera de reglas normales. Son hechos que se realizan con maldad. Cuando hablamos de la estructura de la personalidad, porque es aquí donde se encajona la personalidad del Papa Alejandro VI, vemos que desde Jean Bergeret él maneja estructuras neuróticas y psicóticas. Sin embargo, habla de estructuras organizacionales intermedias que la conforman precisamente los estados limítrofes, que son caracteriales y que como caracteriales son totalmente independientes de la neurosis y de la psicosis porque están en medio. Se trata de una enfermedad del narcisismo. Entonces, Bergeret nos dice que cuando el yo ha superado sin frustraciones demasiado importantes las deficiencias de la relación inicial con la madre, que lo hubiera podido operar a una preorganización de tipo psicótico, el yo continúa su camino hacia el Edipo. Si la relación triangular no se aborda en condiciones normales, el sujeto las va a vivir como una realidad de contexto diferente. Lo vivirá como una frustración. Jean Bergeret nos dice que es un traumatismo desorganizador precoz. Es una situación desbordante que el yo no puede contener. Entonces, esta emoción pulsional va a generar un estado muy deficiente, organizado y poco maduro. Sin embargo, este yo puede continuar hacia la latencia y vivirá una pseudolatencia precoz que se alargará hasta la adolescencia, inmadurez, incluso hasta la muerte. Entonces, Bergeret habla de este tronco común acondicionado que es el que va a permitir de alguna manera sostener a esta estructura límite. Todo esto, pues es un esfuerzo para el yo.
Por eso encontramos en las personas con un estado limítrofe que muestran indecisiones, que se muestran seductoras, que tienen incesante actividad para no caer en la depresión y por eso son disponibles y adaptables. Ya como digo, estas personas tienen ese estado indeciso del yo, una dificultad para comprometerse, dificultad para resistir frustraciones, es un narcisismo vulnerable y bueno, genera una angustia de depresión. Cuando hablamos de narcisismo maligno, antisocialidad, control omnipotente y megalomanía, estamos como hablando de todo una mezcla donde se dan todas estas cosas y nos dice que, por ejemplo, el síndrome del narcisismo patológico, aquí en este síndrome, los antecedentes superyoicos más tempranos se proyectan o se internalizan en la forma de un sí mismo violento, presuntuoso y patológico. El síndrome del narcisismo maligno internaliza lo agresivo o lo idealizado. Y entonces es o se va por el bien o se va por el mal. Entonces, puede generar de alguna manera, pues, situaciones paranoicas, agresión y bueno, también su admiración por personas poderosas. El Papa Alejandro VI admiraba a Cleopatra. Cuando hablamos de antisocialidad, bueno, ya la misma palabra nos dice que es en contra de la sociedad, va en contra del bien común, atenta contra la estructura básica de la sociedad. Cuando hablamos de un control omnipotente y de una megalomanía, estamos hablando de un poder ilimitado. La megalomanía es la obsesión por lo grande. Entonces, es todo este poder que no se puede contener. ¿De dónde viene toda esta omnipotencia? Bueno, el infante, recordemos, ya viene cargado de omnipotencia, de una omnipotencia incondicional, a lo que él llama Freud el sentimiento oceánico. Entonces, donde ahí la libido narcisista va a tener mucha acción, hay mucho poder, hay mucha energía de la pulsión que domina en lo absoluto al objeto de amor. Entonces, el deseo de la omnipotencia y de la megalomanía es el deseo de ser más o de tener más que el otro. Es una expresión delirante del yo. La megalomanía abarca diferentes sectores, en la familia, en la sociedad, en lo político, todo esto abarca la megalomanía. La megalomanía borra al sujeto que lo ocupa. Es un deseo sin límites y de goce infinito. Oculta